Hola, bienvenidos nuevamente a Siempre Siendo Reformados. Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. Hace como un año comenzamos a hacer una serie de videos sobre los dogmas marianos, esto es, las doctrinas que la Iglesia Católica Romana ha definido sobre la Virgen María, la Madre de Cristo. Y en este video nos toca hablar sobre el dogma de la asunción corporal de María. Los videos que hemos hecho anteriores a este sobre esta misma serie de videos los voy a dejar abajo en la descripción para que les puedan echar un vistazo. ¿De qué se trata el dogma de la asunción corporal de María? Pues vamos a leer el párrafo 966 del Catecismo de la Iglesia Católica para ver de qué se trata este dogma, y dice así: finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Así que el dogma de la asunción corporal de María significa simplemente que la Virgen María fue asunta por Dios en cuerpo y alma hacia el cielo. Noten el lenguaje que utiliza el catecismo. No dice que María ascendió al cielo, porque eso denota la idea de que María asciende por sus propias fuerzas o méritos. Los católicos nos dicen que María fue asunta al cielo por Dios, es decir, Dios fue quien tomó a María para sí hacia el cielo. Y los católicos romanos no toman en cuenta si María murió antes de ser asunta al cielo o si aún estaba viva antes de ser asunta al cielo. El punto es que en cuerpo y alma ella fue asunta al cielo por Dios. Ahora bien, ¿por qué los protestantes no creemos en este dogma? Porque creemos que no hay razones ni bíblicas ni históricas a favor de este dogma. Y si eres católico, antes de que te ofendas por esto, te invito a quedarte viendo este video porque creo que hay cosas interesantes que vas a aprender aquí. Y quiero que examines este dogma a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la evidencia histórica que tenemos disponible, que realmente no es mucha. Así que lo que vamos a hacer, de toda la búsqueda que he hecho sobre este dogma, he encontrado solamente un artículo en internet que contiene, diría yo, los argumentos bíblicos más fuertes y los argumentos históricos también más fuertes o relevantes. Lo que vamos a hacer es examinar este artículo de la página religionenlibertad.com, y les voy a dejar el enlace en la descripción para que ustedes mismos puedan leerlo y examinarlo y examinar mis argumentos en contra de este artículo. Así que vamos a leer los tres argumentos bíblicos que nos da el autor de este artículo a favor del dogma de la asunción corporal de María. El primero es el siguiente: nos dice que María es el arca de la alianza. ¿Por qué nos dicen esto? Bueno, hay diferentes razones, y una de ellas es que, por ejemplo, así como en el Antiguo Testamento el arca del pacto o el arca de la alianza contenía las tablas de la ley, que esto era la palabra de Dios, asimismo María en el Nuevo Testamento contiene a Cristo, la palabra real de Dios, y por eso María es la nueva arca del nuevo pacto. María es el arca de la alianza en el Nuevo Testamento para los católicos romanos. También nos dicen que, por ejemplo, y ya he hablado de esto en otro vídeo, que en 2 de Samuel capítulo 6 y en Lucas capítulo 1 hay unos paralelos, es decir, hay unas cosas en 2 de Samuel capítulo 6 que se dicen sobre el arca del pacto que son similares a otras cosas que se dicen sobre María en Lucas capítulo 1. Por ejemplo, cuando el rey David en 2 de Samuel 6 dice: ¿cómo podrá el arca del Señor venir a mí? Y Elizabeth dice algo similar a esto en Lucas capítulo 1 sobre María, cuando dice: ¿cómo es posible que me acontezca esto a mí, que la madre del Señor venga a mí? Entonces, los católicos dicen, ven, hay ciertas cosas similares que se dicen tanto del arca como de María. Entonces, por eso es que la Biblia entonces identifica a María como la nueva arca de la alianza. Y también nos dicen que, por ejemplo, en Apocalipsis 11:19, el apóstol Juan nos dice que ve en el cielo un arca de la alianza. Y luego en Apocalipsis 12:1 supuestamente le identifica a esta arca como la mujer vestida del sol, que para los católicos es María. Así que por todas estas razones, los católicos romanos piensan que María es la nueva arca de la alianza. Y en el Salmo 131 versículo 8 dice: levántate, Señor, a tu reposo, tú y el arca de tu santificación, o el arca del pacto.
Así que el argumento es que si María es el arca del nuevo pacto, y en Salmo 131 el salmista pide al Señor que regrese a su reposo o al cielo junto con el arca de la santificación, que sería pues María, entonces quiere decir que María también subió al cielo o fue llevada al cielo junto con el Señor, junto con Cristo. Ese es el argumento que básicamente nos presenta el autor de este artículo. Ahora, ¿cuáles son los problemas de este argumento? Bueno, en primer lugar, eso de que así como el arca del antiguo pacto tenía las tablas de la ley, la palabra de Dios, y asimismo María carga a Cristo la palabra de Dios, eso suena muy bonito. El problema es que ningún autor bíblico hace este paralelo, así que ese argumento no es bíblico. En segundo lugar, los paralelos de 2 de Samuel 6 y Lucas capítulo 1 son insuficientes para probar esto. ¿Por qué? Porque los católicos podrán señalar estos supuestos paralelos, como en el ejemplo que di hace unos minutos, pero por ejemplo, el paralelo de el personaje Usa en 2 de Samuel capítulo 6, el personaje que tocó el arca del pacto y murió por haber tocado el arca. ¿Dónde está ese paralelo con respecto a María? ¿Hay alguien que haya tocado a María en la Biblia y haya muerto por tocarla? ¿O podríamos argumentar entonces que es posible que como entonces María es la nueva arca del nuevo pacto, si alguien la toca por su santidad puedes terminar muerto por tocarla? ¿Podríamos argumentar eso entonces, ya que María es la nueva arca de la alianza? Estos argumentos de los paralelos de los textos realmente son insuficientes, inválidos y realmente pues no tienen sentido a la hora de cuando te comienzas a hacer este tipo de preguntas, sencillamente te quedas sin respuesta. Así que esta argumentación, esto se conoce como argumentación tipológica, realmente no hay reglas en este tipo de interpretación y no hay forma es decir, ¿dónde paran los paralelos? Esto lo dije también en el video que hice sobre esto, sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, hablé sobre estos supuestos paralelos. Así que estos argumentos de los paralelos entre esos dos textos son inválidos. Y por último, el argumento de que en Apocalipsis 11 y 12 se identifica a María como la mujer vestida del sol. El problema de ver la mujer de Apocalipsis 12 como María, el problema para el católico romano es el siguiente. Los católicos romanos creen en el dogma de la Inmaculada Concepción. Y hice un video que les voy a dejar en la descripción para que le echen un vistazo, pero en resumen, la Inmaculada Concepción significa que María fue preservada por Dios del pecado original y por lo tanto, una vez nace inmaculada, sin mancha de pecado, y al no tener mancha de pecado no comete ningún pecado personal durante toda su vida. Así que si María no comete ningún pecado ni tiene mancha de pecado original, se supone que María no haya sufrido dolores de parto, porque según Génesis 3, los dolores de parto son el resultado del pecado de Adán y Eva. Pero ¿qué nos dice Apocalipsis 12 sobre la mujer vestida del sol? En el versículo 2 nos dice que sufrió dolores de parto. Así que si María es inmaculadamente concebida, entonces la mujer de Apocalipsis 12 no puede ser María porque esa mujer sufrió dolores de parto. Así que para el católico romano, o María es la mujer de Apocalipsis 12, o María o no es ella María, la mujer de Apocalipsis 12, o sí lo es, pero no es inmaculadamente concebida. Para el católico, tú escoges. Así que si María no es el arca del nuevo pacto, y ya lo hemos visto, hemos refutado los argumentos, si María no es esta nueva arca de este nuevo pacto, entonces el Salmo 131, versículo 8, no es ninguna profecía de ninguna asunción de María y no habla de ninguna forma figurada sobre María en el futuro y no dice nada acerca sobre la asunción. Así que este primer argumento de María como el arca de la alianza es completamente inválido. El próximo argumento dice que María es reina, es decir, el autor dice que en el Antiguo Testamento las madres de los reyes en Israel se conocían como reinas madres o Gebirá, y él prueba esto citando 1 de Reyes 2:19, donde se nos dice que el rey Salomón pidió un trono para su madre Betsabé para que ella se sentara a su diestra. Y por lo tanto, el autor del artículo pregunta, si las madres de los reyes del Antiguo Testamento fueron reinas, ¿por qué María no puede serlo? Evidentemente, ella con más motivo aún es la reina por ser madre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, ahora cuando
cuando el autor nos dice esto, él cita el Salmo 45, él escribe versículo 10, pero es versículo 9 realmente, que dice: hijas de reyes hay entre tus escogidos, a tu derecha está la reina entre oro de Ofir. Y él dice, el Salmo 45 es un salmo mesiánico, que en efecto, más bien es Salmo 45, versículos 6 al 7, el texto mesiánico, porque esos dos versículos son los que se citan en Hebreos capítulo 1 para identificar a Cristo como el Mesías y como Dios. Así que el único texto mesiánico en el Salmo 45 serían los versículos 6 al 7, pero el autor dice que el Salmo en su totalidad básicamente es un salmo mesiánico, y por lo tanto el versículo 9, que habla sobre una reina que está sentada al lado del rey, entonces esa reina tiene que ser María, que está sentada a la diestra de Cristo. Claro, este argumento, ¿por qué es inválido? Porque es como si dijéramos que por la sencilla razón de que Isaías 7:14 es un pasaje mesiánico y es citado en Mateo capítulo 1 como un texto que habla del Mesías, es como si dijéramos que porque ese texto es mesiánico, entonces Isaías 7:20 es mesiánico, cuando Isaías 7:20 no tiene nada que ver con el Mesías, es el versículo 14, no el 20. De la misma forma, son los versículos 6 al 7 del Salmo 45 los que son mesiánicos, pero no hay evidencia en el Nuevo Testamento de que ningún autor en el Nuevo Testamento considerara Salmo 45:9 como mesiánico. Así que es el autor de este artículo quien está diciendo que el Salmo 45:9 es mesiánico, y es sencillamente y meramente su opinión. Está diciendo como el texto, como el Salmo en su totalidad es mesiánico, pues el versículo 9 es mesiánico, es una profecía sobre Cristo, y dice que hay una reina que se sienta al lado de Cristo, así que esa tiene que ser María. Pero es inválido porque los únicos textos que se citan en el Nuevo Testamento del Salmo 45 son los versículos 6 al 7 en Hebreos capítulo 1, y nadie en el Nuevo Testamento cita el Salmo 45 versículo 9 para hablar de Cristo, ni mucho menos de una supuesta asunción. Así que esto es simplemente la opinión del autor, y realmente no es exégesis, es sencillamente tomar un versículo y decir que esto tiene que ser la madre, porque en el Antiguo Testamento las reinas madres, las madres de los reyes eran consideradas reinas, y realmente no es exégesis. Así que este argumento también es inválido porque el Salmo 45 versículo 9 no es mesiánico, son los versículos 6 al 7. Y el último argumento bíblico que da el autor de este artículo es que hay otros casos en las Escrituras donde se habla de personas que fueron asuntas al cielo. Como sabemos, Elías y Enoc fueron dos personajes que fueron asuntos al cielo, y obviamente fue antes de que murieran. Pero el hecho de que haya ocurrido esto con estos dos personajes no significa que ocurra con María. Y creemos que esto ocurrió con estos personajes porque la Biblia lo dice. Ahora, no creemos que esto ocurrió con María porque la Biblia no lo dice. Así que este argumento también es inválido y es erróneo. Ahora bien, el autor de este artículo nos da ciertos argumentos históricos que también los encuentro inválidos, y les voy a demostrar por qué. El primero de ellos es el siguiente. El autor dice: en el martirio de San Policarpo de Esmirna, uno de los padres de la iglesia, en el año 155 después de Cristo, se nos dice que los cristianos, tras morir el santo obispo Policarpo, recogieron sus huesos, los enterraron y veneraron. Es esto una muestra de que ya existía veneración hacia los santos, pero no se puede encontrar que existía en los primeros siglos del cristianismo ni un solo relato o hallazgo de la veneración de los restos de la Santísima Virgen María. Luego entonces debe concluirse que su cuerpo no había quedado en la tierra. El problema del argumento es que asume que porque unos cristianos supuestamente veneraron los restos de San Policarpo, entonces veneraban todos los restos de todos los demás santos, y que entonces si el cuerpo de María hubiera estado, lo hubieran venerado también. Eso es simplemente una suposición, y realmente él no cita ningún documento histórico que diga esto, que estos cristianos veneraron los restos de Policarpo. Me gustaría saber cuál es ese documento histórico al cual el autor del artículo se refiere. Luego el autor continúa diciendo: hacia finales del siglo II y principios del siglo III,
en el texto apócrifo Transitus Mariae se recoge cómo María fue llevada a los cielos. Este quizás sea el documento más antiguo que narra el suceso. Realmente el texto apócrifo Transitus Mariae no data de finales del siglo II, es un poco más tardío, data del siglo IV o V. Y Transitus Mariae significa el tránsito de María o el paso de María. Y es un documento apócrifo en el que se relata una historia parecida a algo como la Asunción de María. Es realmente el primer documento histórico que se tiene sobre una Asunción de María. Y hay datos interesantes sobre este artículo y uno de ellos es que es seudónimo, es decir, lo escribió una persona que falsamente lo atribuyó a Melitón de Sardis, otro escritor cristiano que sí vivió en el siglo II o III, no recuerdo en cuál siglo exactamente vivió, pero que sí es de esa época. El texto Transitus Mariae es seudónimo y data de un poco más tarde. Y otro dato interesante del Transitus Mariae es que ya sabemos que es el primer documento que habla sobre una supuesta asunción de María. Ahora bien, a finales del siglo V, el Papa San Gelasio, ya para este tiempo sí habían obispos de Roma que se llamaban papas, y el Papa San Gelasio escribió un decreto. Hay algunas personas que dudan de que haya sido Gelasio, pero yo no he encontrado las razones por las cuales dudan, así que para mí sigue siendo Gelasio el autor de este decreto. En este decreto es un documento que trata sobre algunas ciertas cuestiones, y una de las partes de este decreto escrito por Gelasio tiene una lista de documentos que él considera heréticos o apócrifos, es decir, documentos que él condena como obispo de Roma, como papa. Y en estos documentos apócrifos se encuentra el Transitus Mariae, que él, en esta traducción al español que tengo aquí, que les voy a dejar en la descripción para que le puedan echar un vistazo también, al documento se le llama libro sobre la Asunción de María, no se le llama Transitus Mariae. Pero sobre todos estos libros heréticos, incluyendo el Transitus Mariae, que es donde por primera vez se habla de una Asunción de María, el decreto dice: estos y otros escritos similares, como los de Simón el Mago, Nicolás Cerinto, entre otras personas, y sus partidarios y todos los discípulos de la herejía y de los herejes y de los cismáticos, cuyos nombres apenas fueron preservados, que enseñaron o escribieron, no solo son repudiados por toda la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino que deben ser eliminados los autores y sus seguidores y condenados con el indisoluble vínculo del anatema eterno. Es decir, si eres católico romano, escucha bien esto. Si crees en el dogma de la Asunción Corporal de María, el primer documento histórico que habla sobre una supuesta asunción es un documento seudónimo, es decir, es atribuido falsamente a una persona que no lo escribió y es condenado como herético, y la anatema eterna de Dios es pronunciada sobre este documento por uno de los propios papas de tu iglesia. Este es el dato histórico más contradictorio que yo he escuchado en toda mi vida. Así que el Transitus Mariae, el primer documento que habla sobre la Asunción, no parecía ser tan confiable para uno de los propios papas de la Iglesia Católica Romana. Así que si preguntamos qué evidencias hay realmente sobre la Asunción de María en el primer siglo, ninguna. En el segundo siglo, ninguna. En el tercero, en el cuarto, ninguna. No es hasta el quinto siglo posiblemente que se encuentra este documento del Transitus Mariae y es condenado como herético. Ahora bien, lo último que el autor del artículo dice, habla de una supuesta carta de un tal Dionisio el egipcio o el místico, que también cuenta el relato de la Asunción, pero yo hice una búsqueda sobre Dionisio el egipcio, realmente no encontré nada por ningún lado, así que no tengo forma de verificar esa información si es cierta o es falsa, así que lo dejo a ustedes a que lo examinen por su cuenta y juzguen ustedes mismos. Luego el autor escribe: finalmente tenemos el testimonio de varios padres de la iglesia, San Epifanio, San Germán, San Germán de Constantinopla, San Gregorio de Tours, San Modesto de Jerusalén, San Andrés de Creta y San Juan Damasceno,
El autor dice que ellos relatan el mismo suceso que encuentran en la carta de Dionisio y en el Transitus Mariae, aunque ellos sean de varios siglos más tarde. Y dice el relato es idéntico al narrado anteriormente. Pero el mismo autor reconoce que todos estos padres de la iglesia son de varios siglos más tarde que la supuesta carta de Dionisio y el Transitus Mariae. Así que es muy probable que la única razón por la que estos padres de la iglesia hablaron de la Asunción no es porque tenían suficiente evidencia histórica o bíblica para hablar de esto, es porque estaban grandemente influenciados por el Transitus Mariae, y se sabe por la manera en que sus escritos hablaban de la Asunción de María, porque el lenguaje es muy similar al que encontramos en el Transitus Mariae. Así que realmente no hay prueba ni bíblica ni histórica. Quiero concluir este video con esto. No creemos en el dogma de la Asunción de María porque no hay evidencia bíblica ni histórica a favor de este dogma. Y para mí es el peor dogma en términos bíblicos e históricos, por lo dicho, porque no hay prácticamente evidencia consistente ni razonable para creer en este dogma. Así que si eres católico romano, te invito a repensar en este dogma, a reconsiderar creer en esta doctrina que la Iglesia Católica dice que debes creer, y si no la crees, ya que es un dogma, si no crees en esta doctrina, se supone que debes ser excomulgado de la Iglesia y no eres considerado como un católico romano. Así que te invito a repensar en esta doctrina a la luz de la palabra de Dios, y te invito a que pidas al Espíritu Santo que te ayude en la búsqueda de la verdad y que estudies mucho la palabra de Dios. Así que espero que este video haya sido de utilidad para todos ustedes y de bendición para todos ustedes. Siempre agradezco que vean mis videos, y les invito a chequear los otros videos de esta serie de videos sobre los dogmas marianos. Gracias por estar aquí, gracias por ver este video, y Dios les bendiga mucho.